Buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago, voy a ser el hospedador de esta reunión. Ahora le cedo la palabra a la profesora Nilda Redondo y podemos empezar cuando ella disponga. Bueno, muchas gracias. Eh, Esta es la mesa Cuerpos y formas de la violencia, subjetividades alternativas y estrategias de resistencia, parte 1. Mi nombre es Nilda Redondo y yo soy de la Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a comenzar, debido al tiempo escaso que tenemos, con Sabrina Silvestrin, de la Universidad Nacional de San Martín. El título de su trabajo es Género y cuerpos femeninos en la tempestad, de William Shakespeare. Hola Nilda, hola a todos o todas, todes, ¿cómo están? Bueno, comenzamos, ¿está bien? Tenía una presentación, no sé Nilda si la tiene o si yo la proyecto directamente. Yo no tengo ninguna de las presentaciones. Bueno, entonces Así que, lo comento así, lo voy diciendo verbalmente mejor. Bueno, comienzo entonces. Voy a contarles un poco acerca del cuerpo de Miranda. Miranda, el personaje femenino de La Tempestad, como peón de ajedrez de su padre. Porque en el mundo mágico de La Tempestad, el mundo este es solo de los hombres. Y el rol de la mujer se encuentra únicamente presente en el personaje de Miranda, que es considerada como un ángel en relación a su cuerpo, ¿no? Y es una mera encarnación del aspecto femenino principal que se esperaba de la época isabelina, de lo que era una buena mujer. Es un objeto para que los hombres obtengan sus objetivos. Eso es el enfoque de esta presentación, ¿no? En esta obra teatral hay personajes femeninos en ausencia también, tácita o explícitamente nombrados, pero sobre el escenario que representa la isla de Próspero, Miranda es la única dramatis persona femenina. Y ella es de vital importancia porque gracias a ella su padre va a lograr su estratagema, su plan, ¿no? Y tenemos la tendencia, se tiene la tendencia en esta obra a considerar a la mujer como cuerpos políticos, objetos pasivos en esta obra que siendo vistos como inocentes, encarando una virtuosidad, una pureza sexual, una inocencia esperada de una mujer de aquella época, tienen estas características, pero aún así juegan un rol fundamental en los planes de los hombres. Entonces, con la finalidad de manipular a esta única mujer en presencia en la isla, ella es vista como sumisa y dominada por su padre y de alguna manera un ejemplo de la objetivización del cuerpo de una mujer. Es la caracterización de un mero regalo que Próspero, su padre, va a dar en un contexto político determinado. Y es de vital importancia mencionar que Miranda nunca vio a alguien del sexo masculino, a no ser, por supuesto, por su padre, y Calibán, que es, como saben la historia, es el esclavo de Próspero, que ya estaba en la isla anteriormente, y ella se maravilla en la famosa frase, "Oh, brave new world", que se traduce como gran mundo nuevo de tales gentes, cuando ve a un hombre por primera vez. Y esta frase es tomada como una frase patriarcal, porque ¿qué pasa con esto? Ella siente este sobrecogimiento y admira al cuerpo del hombre recientemente llegado, asumiendo que por cómo se ven van a ser benevolentes con ella. Y esto puede ser considerado, como les decía, una noción patriarcal, porque ella solo conoce a los hombres y la única forma inimaginable de humanidad, imaginable que ella tiene de humanidad es esta, ¿no? Compuesta por los hombres, con su dominación, su ideología, su sistema, y el patriarcado, por ende, sin saberlo, es exaltado, ¿no? Por ella. Y bueno, otro de los puntos que quería mencionar es que gracias a la magia de Próspero, él lo llama arte, pero es esta cosa fantástica de la magia patriarcal, como dicen algunos escritos, Miranda es una mera pieza. O sea, el objeto de esta charla es esto, ¿no? Miranda como una pieza de ajedrez, como un peón en un juego político, porque el ajedrez es un juego político, del juego político de Próspero, que es el padre, enfatizando que el rol de las mujeres está ligado al cuerpo, ¿sí? En este caso de la única mujer. Miranda es obediente a su padre y esto queda evidenciado cuando él le lanza un hechizo para poder obtener el lugar político, y cito a Traub, que dice: en las comedias y los romances de Shakespeare se tiende a focalizar a las hijas cuya edad y rango las convierten en esposas deseables para hombres que buscan mejorar su estatus social. Fin de cita.
Con esto queremos decir que, o quiere decir Traub, que la libre voluntad de Miranda es borrada totalmente por la manipulación psicológica o mágica, ¿no? Dicho de esta manera, de su padre, en la que con esta manipulación orquesta todo este plan para que Fernando y Miranda, Fernando que debido a la tempestad naufraga en la isla, se enamoren por la magia, ¿no? O sea, debido a la magia. Y esto también, sobre esto también habla Traub en relación a los patriarcas del hogar y la manipulación que ejercen, y ella dice, cito, sus posiciones de poder anómalas indican lo que está en juego en un matrimonio patriarcal, la sucesión legítima de la genealogía del padre y la consolidación productiva de la riqueza, la tierra y la mano de obra. Entonces, es importante ver que Próspero es un maestro titiritero, por decirlo de alguna manera, que estableció un sistema estratégico en el cual Miranda y Fernando funcionan como los títeres a manejar, estos títeres de la tiranía que él hábilmente maneja a través de la magia, y irá más allá de la voluntad de ellos, ¿no? Y en un momento Próspero, cito, dice, llueva la gracia, en traducción, ¿no? Llueva la gracia sobre lo que de ellos se engendre. Hay una línea muy unida en relación a la manipulación del cuerpo de la mujer y la pureza de la progenie, ¿no? De esto en un segundito voy a comentarles. En cuanto al rol pasivo de Miranda, no solo ella parece ofrecerse libremente y subyugada a su padre, sino también a Fernando, y en esto su cuerpo en sí establece una posición servil, perdón, el inglés se me... Parecería ser que Miranda se ajusta a los planes del padre, aunque ella no se dé cuenta, y esto sucede porque está bajo el hechizo de él, ¿no? Y como símbolo de lo mencionado está la escena icónica, hay una escena icónica en la cual ella y Fernando, y es atestiguada por los padres de ambos, ¿no? Están jugando no más que otra cosa que el ajedrez, y esto actúa como una especie de metaficción o metáfora, ¿no? De metanarrativa en la obra, como metáfora del juego político que se da, y ellos son utilizados como peones de ajedrez, y sus cuerpos también, ¿no? Y bueno, este juego además simboliza la sumisión pasada, presente y futura del rol de la mujer, o de Miranda en este caso, porque ella lo deja ganar a Fernando y queda plasmado cuando le dice, entre ellos, ¿no? Cito, mi señor, ella dice, me haces trampa, y él dice, no, mi amor, no lo haría por nada del mundo, y ella le dice, sí, y lo harías por ganar 20 reinos, más yo lo llamaría juego limpio. O sea, desde esta perspectiva, en este corto y significativo intercambio de palabras, se presenta el amor cortés a fin de demostrar que los personajes utilizan el ajedrez como algo que va a revelar algo que hasta ese entonces no se había visto, que es que son meros peones en el juego de ajedrez de Próspero, ¿no? Están encantados. Y esto simboliza, este juego de ajedrez simboliza, como decía antes, su subyugación. Otro aspecto interesante en la obra, todo el tiempo se menciona la palabra maid, M-A-I-D, que en inglés tiene doble significado, objeto, o sea, como objeto, como sirviente y doncella. Y esto habla mucho de los cuerpos. La palabra maid está intrincada lo que es el cuerpo de la mujer como cuerpo político, ¿no? En las épocas isabelinas, el rol de la mujer se veía limitado al de doncellas, maids en inglés, ¿no? En el sentido de que las mujeres solteras, y más específicamente las vírgenes, irónicamente, el consabido maid significa también sirvientas, ¿no? Y se suponía que las mujeres seguían ciertas reglas dentro del ámbito doméstico, entonces es virgen, doncella y al mismo tiempo sirvienta. Y se suponía que las mujeres seguían estas reglas, ¿no? Y el padre era el gobernante y protector, y necesitaban a ese padre, ya sea como amo o como protector, ¿no? Ya sea de amo de la sirvienta y protector de la doncella, doble juego. Y las mujeres estaban acostumbradas a esta vida, digamos, represiva, y como decía, queda aseverado esto o queda demostrado en una parte en la cual Fernando, o sea, quien pretende a Miranda, le dice, si te casas conmigo soy tu esposa, ella le dice, perdón, si te casas conmigo soy tu esposa, si no, moriré doncella. Entonces ella ahí expone, acepta la visión de la vida patriarcal, y que no conoce una vida, o no acepta una vida, sino bajo el dominio del hombre,
o es el padre o es Fernando quienes van a estar cuidándola, ¿no? O sea, o protegiéndola según lo que expresa la obra, ¿no? Y en la cita anterior, la palabra sierva, o sea, en la cita anterior, ella dice, si te casas conmigo soy tu esposa, si no moriré tu doncella. Puedes negarte a que sea tu compañera, mas quieras o no, seré tu sierva. En la traducción se pierde esto, siempre pasan estas cosas en la traducción. Shakespeare usa maid las dos veces. Él dice, I will die your maid, y después dice, más quieras o no seré tu sierva, whether you like it or not, I will be your maid. O sea, repite la palabra, pero en castellano podemos hacer la desambiguación entre doncella y sierva. ¿Sí? En la cita anterior, sierva es utilizada con doble sentido, sierva y virgen, ¿no? O sea, y el requisito de la castidad, importante que el requisito del cuerpo de la mujer en dicha sociedad isabelina era crucial ser virgen. La castidad era un factor crucial, ¿no? Y a las mujeres se les imponía ser castas, silenciosas y obedientes. Valery Traub cita esta característica importante cuando dice la castidad, definida como virginidad para las mujeres no casadas, era el signo determinante más importante de estatus social, el tesoro de una mujer. O sea, las mujeres estaban acostumbradas a esta condición que a su vez estaba relacionada con su pureza e inocencia, lo que decía antes, ¿no? Las mujeres no castas eran vistas como inferiores o desobedientes, y de hecho Miranda en varias ocasiones a lo largo de la obra habla de su virginidad como su pureza, su joya de su dote, ¿no? Y la virginidad es el tesoro más preciado que ella posee porque ella en este sentido acepta las reglas del mundo masculino sin ponderarlas, sin sopesarlas, y como víctima de una sociedad patriarcal sin darse cuenta, ¿no? Y otra de las cosas es que esto se ve en la obra, es cuando Fernando le dice a Miranda, y cito, si eres doncella y a nadie le has dado tu corazón, yo te haré reina de Nápoles, ¿no? Y con esto nuevamente que dice, queda evidenciado que bajo la condición de ser virgen es que ella va a poder ser su esposa y por ende reina, y esto debe asegurarse. ¿Por qué? Porque la virginidad es tan importante, porque cualquier niño que nazca de dicha unión, en ese momento era supremo, era muy importante, iba a ser un descendiente legítimo y de esa manera elegible para heredar el trono. En otras palabras, no iba a haber contaminación de la progenie. Por último, quería como corolario final, el rol de las mujeres como esposas y objetos es otro concepto que se marca mucho en la obra, y en la sociedad patriarcal dentro de la obra, ellas debían casarse para perpetuar el poder de los hombres, o sea, su cuerpo para perpetuar el poder de los hombres, ¿no? Y en esta estructura básica de dicha sociedad se suponía que las mujeres debían contraer matrimonio, como ya antes he dicho, a fin de reproducir y perpetuar el linaje. De otra manera se perdía el poder, ¿no? Y Valery Traub, en su trabajo sobre Shakespeare y las mujeres, dice que esto se considera a fines de fusionar, cito, fusionar la reproducción biológica con la institución del matrimonio. O sea, la biología y el matrimonio estaban completamente fusionados, conjuntos. Bueno, en estas líneas, Próspero, o sea, establece que, la idea es que se celebre el matrimonio y ofrecer a su hija como regalo, como un cuerpo a intercambiar, ¿no? Y le advierte en muchas instancias a Fernando sobre la virginidad de Miranda, le advierte además que quebrantar dicho voto previo al matrimonio iba a ser una condena para su hija, ¿no? Entonces le advierte y lo amenaza que o sea, la característica de la castidad era, por sobre todas las cosas, algo a preservar. Entonces vemos nuevamente el cuerpo de Miranda como cuerpo político, porque gracias a ese cuerpo se perpetúa el poder. Y cuanto más puro, por eso él, pero en muchas instancias le dice ángel o cherub, que es querubín, haciendo alusión a esa pureza, no porque fuera angelical en su personalidad Miranda, porque de hecho no lo era, pero haciendo alusión a esa pureza, esa virginidad que había que preservar para poder básicamente perpetuar el poder. Entonces, en resumen,
hay muchas capas narrativas, ¿no?, para analizar en relación a las mujeres y el concepto de género. Por ejemplo, el intento de violación que tiene Caliban para con Miranda, y eso es otro tema, pero nada, intenté resumir el cuerpo de la mujer como objeto político y la característica principal, que es la castidad, para que pueda el padre o los hombres conseguir más poder. Gracias. Estás muteada, Nilda. Ahí está. Muchas gracias, Sabrina. Vamos a continuar con María Agustina Cazón, de la Universidad Nacional de Tucumán. Su trabajo, El cuerpo político de mujer, reflexiones en clave decolonial en torno a la obra Huachay de Cecilia Salmán. Hola, buenas tardes. Intento compartir la presentación. Dale. Me parece que estoy... bueno, no importa, no se puede compartir. Empiezo nomás con el trabajo, entonces. Bueno, yo soy estudiante del ciclo superior del profesorado en letras en la Universidad Nacional de Tucumán, y llego a esta obra que se llama Huachay, de Cecilia Salmán, en el marco del cursado de la materia Literatura Argentina del NOA, y este trabajo surge justamente como un trabajo final de esa materia, que después, bueno, lo he seguido pensando y trabajando junto con la profesora. Bueno, para presentar un poco entonces, el presente trabajo se configura como una propuesta de reflexión en torno a esta obra, Huachay, de Cecilia Salmán, que es una dramaturga, docente y actriz santiagueña. La obra ha sido reconocida en el 2020 con el primer premio en el Concurso Nacional de Obras de Teatro número 22, Dramaturgias escritas por mujeres, y constituye una propuesta que retoma los relatos orales de Santiago del Estero, tejiendo las experiencias de 5 personajes. Tenemos a Zulay, Lita, Tele, La Mula y Cacuy. Cada una encarna una leyenda y trae su historia, su voz y su cuerpo. Corporeidad construida como mitad mujer, mitad cabra, pájaro, fuego, yegua, madre. De esta manera, entonces, lo que aglutina y funciona como lazo de comunidad se vincula con la experiencia de mujer, pero no solamente con ese cuerpo de mujer, sino con justamente habitar eso monstruoso, esa mezcla, esa mitad de mujer y pájaro, cabra, etc. Y habitar también los castigos a los que fueron sometidas por pecadoras. En una entrevista justamente a la autora de la revista Picadero en el 2021, reconoce y refiere a esta construcción de la obra a partir de la recopilación de las leyendas para juntar a estas mujeres en el monte santiagueño. Cito: se trata de relatos orales en los que las protagonistas son mujeres y los mandatos que pesan sobre ellas son muy fuertes. Entonces, tenemos estas mujeres que son pecadoras y castigadas, pero van a formar comunidad en el monte santiagueño. Voy a referir un poco a las leyendas que retoma. Tenemos en primer lugar a Cacuy, que es mitad mujer, mitad pájaro, y va durante la obra y en estos intercambios entre las mujeres va a ir retomando y refiriendo un poco a las historias de las leyendas, ¿no? Cito, dice el personaje Tele, que es la Telecita: una pava silbadora, ¿vos sos la que canta? Cacuy responde: ¿yo? Eso andan diciendo, que estoy colgada arriba de un árbol, esta pájaro, porque no he querido atender a mi hermano, pero nunca he sabido cantar. Y en otra parte de la obra, Cacuy iba a referir a su historia, iba a decir: yo, mitad mujer, mitad pájaro, colgada en un árbol, las plantas de mis pies volviéndose garras, las palmas de mis manos convirtiéndose en alas, mi cuerpo se cubrió de plumas, mi canto desafinado, mi canto lamento, mi canto quedó humano, mi cuerpo fue pájaro, mi cuerpo fue pájaro. También tenemos a la leyenda del alma mula. Aparece entonces el personaje de la mula, mitad yegua, y refiere también a estos castigos a los que ha sido sometida por pecadora, y un poco también a su historia y de dónde retoma estos relatos. Cito, dice Mula: piso las sombras de mis tetas, moreteándome con cadenas, mis clinas crecían por ira, mis ojos largaban fuego, cuerpo deseado, cuerpo relincho,
Mi cuerpo fue mula, la mula pecado. Y tenemos también la historia de la Telecita, que está el personaje de la tele, que es mitad fuego, y sobre ella dice, cito, la mula, pero siempre la más linda es la tele. Se ve la diferencia también en el dibujo. Vos sos una teta pájara hermosa, pero penando arriba de un árbol. En cambio la tele es teta que baila rodeada de fuego. Entonces va a ir refiriendo la historia, la obra, a estos relatos orales de Santiago del Estero, pero que también se conocen en el NOA. Entonces, de este modo nos posicionamos desde lógicas que nos permitan ingresar a ese universo donde lo monstruoso se presenta como lo cotidiano y nos presenta un espacio para reflexionar sobre aquellos castigos que se han impuesto a las mujeres como una forma de reivindicar aquellas voces femeninas, una especie de repensar esas leyendas. Y justamente la obra empieza con una dedicatoria a las mujeres del monte y con unos versos que dicen, voy a leer solamente los primeros: soy el mito hecho carne, del dios de las leyendas, soy nuevo renacer, animal con furia, parida por la teta. Entonces aparece esto del mito que se hace carne en el cuerpo de las mujeres, pero también de una nueva leyenda, un nuevo renacer, y tiene que ver justamente con eso la obra. Aparece también una especie de ritual, y la obra va a estar estructurada en 3 partes: el amanecer, el atardecer, incendio al poniente, y el anochecer. Y cada uno de estos momentos de la obra va a estar definido o marcado por ciertos sonidos, un cierto espacio auditivo, diríamos. En el amanecer van a predominar los silencios. Aparece, por ejemplo, silencio del sol naciente, silencio de gallo al despertar, silencio de tacones descalzos que chocan en piso de tierra, silencio de grillos, silencio de uturunco, etc. En el atardecer van a predominar los chirridos, chirrido de coyullos, chirrido de grillos, chirrido de relincho, entre otros. Y en el anochecer van a predominar los gritos: grito con luna llena, grito de cardenal, grito de lechuza, grito de bracero, etc. Bien, entonces, si bien hay muchas cosas para analizar y para ver en esta obra que atraviesan incluso toda la obra, proponemos 4 ejes para organizar el trabajo, en tanto condensan cuestiones transversales. Y para eso tenemos la figura de lo monstruoso, el monte como espacio de comunidad para estas mujeres, la figura de la teta para pensar el cuerpo de mujer, y la construcción del territorio en el plano sonoro. Entonces, en primer lugar, nos vamos a referir a la cuestión de lo monstruoso, a esta estética, y posicionarnos en esta estética justamente nos permite pensar en corporalidades desde matrices distintas a las del pensamiento moderno, colonial y antropocéntrico. Los personajes de la obra son mitad y mitad, criaturas que habitan los entrecruzamientos y en su propio cuerpo. Cito a Herrera, que considera que Huachay es una reivindicación a las transformaciones monstruosas con las que se castigaba ciertos comportamientos de mujeres. Fin de cita. Así entonces, ese universo propuesto en la obra crea un espacio en el que lo monstruoso es justamente lo cotidiano, lo que habita ese monte. Aquellos personajes se configuran por fuera de una identidad clausurada, no son unidades monolíticas, sino que la mezcla y el cruce de configuraciones identitarias da lugar justamente a esas figuras. En este sentido, entonces, podríamos pensar a esos personajes en este tercer lugar, que no es completamente mujer ni animal. En torno a esta concepción retomo a Zulma Palermo, que postula que entonces la opción de colonial implica ubicarnos en esos espacios de frontera, de tercer lugar, y además de implicar esas mezclas y esa frontera entre la animalidad y la cuestión del cuerpo de mujer, se propone entonces una vinculación justamente con el territorio y también con el cosmos. Tenemos elementos como el fuego, por ejemplo. En relación a este aspecto también retomo un aporte de Mozzoni, cito, dice: entendemos que la animalidad, monstruosidad, es despojada por Salman de sus sentidos negativos, peyorativos a lo largo del texto. Se reivindica la sabiduría ancestral de las mujeres inscripta también en sus cuerpos marcados, mutilados, peludos, heridos y sangrantes, cuerpos que mutan en conexión-tensión con la naturaleza que los rodea. Fin de cita. Entonces acá se plantea esta conexión, suerte de conexión-tensión con la naturaleza, con el territorio, y es justamente por eso que pensamos en el cuerpo de mujer como cuerpo político y en relación con el territorio del noroeste. Entonces, este configura nuestro segundo eje para pensar la obra,
en que pensamos a ese territorio del monte santiagueño, se construye como espacio de comunidad de mujeres. Así entonces el personaje de Zulay dice, cito, con mi mamá, Lalita, cambiamos la historia de la región igual que las chicas. Vivimos acá, lejitos, en un juntadero perdido en el monte santiagueño. Ellas son mitad mujer y mitad animal. Fin de cita. El territorio entonces se plantea como una suerte de juntadero, a cuenta de ese acto de recuperación de los personajes de los relatos orales para proponer una escritura en la que vuelven a nacer por procesos de reivindicación. Y confluyen entonces el cuerpo de mujer y el cuerpo del mito también en ese territorio. Y acá retomando y recordando también cómo empezaba la obra con esto de soy el mito hecho carne justamente. Entonces el mito, esas voces del noroeste argentino se hacen carne en estos personajes que se presentan como un nuevo renacer, es decir, como el nacimiento de una nueva leyenda en ese monte. Y es entonces en este sentido que pensamos al cuerpo ligado al territorio en este trabajo. De esta manera entonces Cecilia Salman construye un universo en la obra dramática donde convergen el monte y el cuerpo de mujer, y lo ubica por fuera de esas lógicas de castigo, para proponer un espacio de construcción colectiva y comunitaria. Tenemos por afuera entonces esas leyendas que la han castigado por pecadoras, pero en esta pequeña comunidad, alejadas, en un juntadero lejitos, en el monte santiagueño, hay una suerte de construcción de un intercambio, de una exploración también de los cuerpos. Entonces retomamos esta idea de hacer comunidad de la Declaración de las Feministas Autónomas en el 2009, que plantean, cito, lo que nos aglutina no es una identidad, sino un cuerpo político, una memoria de agravios. La subordinación común ha sido marcada en nuestros cuerpos. Esa marca imborrable nos constriñe a un lugar específico de la vida social. No somos mujeres por elección, mujeres un nombre de un cuerpo ultrajado, forjado bajo el fuego. Fin de cita. Entonces, en Huachay además tenemos en cuenta que todas las mujeres vienen de diferentes lugares, dice en una parte de la obra. No todas somos de acá, algunas vinieron de ciudades grandes como Frías, hay otra de Córdoba, de Catamarca y hasta una porteña. Fin de cita. Pero las une justamente esa condena y forman esa comunidad a partir de ahí, de la que se apropian y reivindican su historia. Así entonces se hace comunidad, por lo que la condición femenina se presenta como uno de estos ejes que tenemos en cuenta. Como tercer punto, entonces, para pensar justamente el cuerpo de mujer, hay dos figuras centrales que van a ser la teta y el pelo, porque está esta cuestión del ritual en torno a la depilación y a sacar el pelo. Bien, ya estoy terminando, gracias. Que aparece entonces, la figura de la teta y del pelo van a ser fundamentales, pero tomamos la primera para pensar en este cuerpo justamente porque las tetas son figuras o partes del cuerpo en donde se inscriben, se leen, acumulan también historias. Y por último, el último eje para pensar esta obra va a ser la construcción del espacio en el plano sonoro, que un poco ya lo habíamos referido en la estructuración de la obra en estos tres momentos, pero también lo relaciono en esto con el acto de retomar la oralidad de las leyendas y las sonoridades también del territorio, y un poco se va ligando con cuestiones que ya habíamos mencionado anteriormente en el trabajo. Entonces, ya para finalizar, en este último punto, se va construyendo este plano sonoro no solamente con los sonidos, sino también con la marca del habla de la región, y se va estructurando con estos gritos, chirridos, silencios. Entonces vemos cómo estos ejes, el propósito del trabajo también era dar cuenta cómo estos ejes van atravesando justamente toda la obra y se van relacionando unos con otros también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Agustina. Ahora vamos a estar con Josefina Mercedes Soria Quispe, de la Universidad Nacional de Salta. Su trabajo, Figuraciones de lo femenino en la escritura poética de mujeres de Salta, Jujuy y Tucumán, en las primeras décadas del siglo XX. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, bien. Voy a intentar compartir. Ah, no se puede compartir.
bueno, no se puede compartir. Bien, bueno. Mi trabajo se titula, como dijo Nilda Redondo, Figuraciones de lo femenino en la escritura poética de mujeres de Salta, Jujuy y Tucumán en las primeras décadas del siglo XX. Y en algunos momentos voy a leer, digamos, la ponencia, y en otros momentos daré, digamos, una explicación más bien oral para reducir el tiempo, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, el contexto sociodiscursivo plantea debates profundos en torno al derecho de la mujer a instruirse y la reconfiguración de su rol en tanto escritora, maestra, periodista, gestora cultural. Las poetas de este periodo llevaron a cabo batallas simbólicas cruciales para posicionarse como autoras, y en ese proceso de legitimación de sus voces se enfrentaron a una crítica literaria que las consideraba peyorativamente como poetisas, y asumía que la poesía femenina cumplía un cierto estereotipo esperable. La escritura poética, sin embargo, da cuenta de estrategias retóricas que complejizan y describen ese modelo estético, a la vez que presentan puntos de conflicto, fisuras y dislocaciones respecto del paradigma de mujer de la época. Desde una perspectiva retórica y feminista, se realiza en este trabajo un recorrido por las imágenes y metáforas de lo femenino en la escritura poética de mujeres de estas provincias, para relevar los desplazamientos metafóricos y las figuraciones disonantes que expresan una lúcida y profunda reflexión en torno a la situación de la mujer, y hacen de la escritura un terreno de lucha simbólica por la autorrepresentación. Así, con este trabajo se busca restituir una genealogía muchas veces marginada en las historias de las literaturas locales y nacionales, y poner en cuestión los valores de la tradición literaria patriarcal, puesto que propone una mirada renovada a la luz de las agencias y resistencias creativas de las mujeres para legitimar sus voces como productoras culturales plenas. Bueno, el marco teórico en el que se sitúa este trabajo, por un lado tiene que ver con los aportes de la teoría crítica feminista, ¿sí? Sobre todo, bueno, los estudios de Gilbert y Hubbard sobre las imágenes de la mujer, la noción de figuraciones imaginarias y simbólicas que plantea Nelly Richards, y también esta visión acerca de la cultura femenina y la cultura literaria de la escritura de mujeres, de la que habla Jo Walter, ¿no? En este punto, entonces, afirmamos que hay una tradición de escritura de mujeres, y lo que se pretende justamente es restituir, digamos, esa tradición, reconstruir esa tradición, en este caso de la poesía de mujeres del NOA, ¿no? Y específicamente de Salta, Jujuy y Tucumán. Además de eso, para el análisis también hemos tomado algunos conceptos relacionados con la retórica, por ejemplo los aportes de Paul Ricoeur acerca de la metáfora, y para ello hemos construido también constelaciones figurativas, ¿no? Hemos tomado algunos conceptos de Bachelard también acerca de la semántica cósmica y del imaginario, a partir de estos conjuntos simbólicos, digamos, ¿no? Bien, y en el corpus, que está compuesto por 50 poemas, es muchísimo, pero para los fines de este trabajo solamente voy a mencionar algunos fragmentos. El corpus ha sido un trabajo de archivo bastante interesante, porque justo para este periodo, que es de 1900 a 1940, es difícil el hallazgo no solo de los poemas, sino incluso hasta de la biografía de las autoras, ¿no? En algunos casos hay muchas publicaciones en antologías, pero de manera dispersa, y no hay una sistematización, digamos, de esta poesía de mujeres. Bien, entonces voy a ir refiriendo los distintos ejes metafóricos, ¿no? Hay un eje metafórico que tiene que ver con las imágenes y metáforas en torno a la liberación y el encierro,
y se puede decir que este eje atraviesa todo el corpus, tanto así que se disemina en el resto de los núcleos metafóricos. Así, por ejemplo, la liberación se expresa en el mayor deseo de conocimiento, también en los poemas de tono sensualista y erótico, en los referidos a la ilusión. Las imágenes que conforman la isotopía de la liberación tienen que ver con, por ejemplo, con el vuelo, la locura, las cadenas rotas, la frente libre, el canto, el cabello suelto, mientras que las isotopías del encierro comprenden la prisión, la cárcel, la crucifixión, el cautiverio, los muros de la casa, el casamiento, la cocina, ¿no? En el poema Locamente, de Emma Solá de Solá, por ejemplo, la voz poética confiesa estar poseída por un inconformismo insobornable, ¿no? Que la arroja a desear fervientemente salir corriendo, para entregarse casi enajenada a la oscuridad de la noche. Voy a leer un fragmento. No sé qué hay en el aire que las sienes me aprieta, que me pincha los nervios y no puedo estar quieta. Quisiera salir sola por los campos desiertos y correr mucho con los brazos abiertos. Y que soplen los vientos, que soplen locamente, que me den su aletazo de frescura en la frente, que me den la impresión de que cortan mi cuello y que libre en el aire vuele suelto el cabello. Bien, entonces aquí aparece la expresión de deseo, ¿no? Porque todavía son imágenes que se sostienen en una dimensión potencial, no realizable, pero se relacionan sinecdóquicamente, digamos, con esta cuestión de la mención de las sienes, de los nervios, de la frente, con la pasión que gravita en el cuerpo, ¿no? En un estado entre el éxtasis y la desesperación. Otro eje metafórico, voy a ir saltando, es el deseo de conocimiento, ¿no? Que está relacionado con el anterior, y uno de los ejemplos es Dime cómo es el mar, de Teresa Ramos Carrión, ¿no? Y dice en un fragmento: dime lo que hace el sol cuando amanece, di si las olas ya lo están llamando, duerme el mar en las horas de la siesta, esperando el misterio del ocaso, ¿qué dice cuando estando manso y quieto sopla sobre él un viento huracanado? ¿Qué sortilegio sobre el alma ejerce la espuma del oleaje alborotado? Bien, entonces aquí la voz poética solicita encarecidamente, mediante la deprecación, ¿no? al tú poético, que es un viajero, que le cuente cómo es el mar, ¿no? Dicha solicitud puede reconocerse en todas las modulaciones: pedido, ruego, súplica, orden, e incluso pregunta, como aparece en el ejemplo, ¿no? de este fragmento. Esta pregunta acerca de lo desconocido conduce a una representación imaginaria de lo deseado por parte de la voz poética, que busca a través de la ensoñación experimentar y conocer uno de los fenómenos, bueno, más imponentes de la naturaleza, ¿no? Y de este modo, de alguna manera, desatar el coraje, la aventura, todo el deseo de escudriñar, ¿no? en las profundidades del misterio. Bien, otro ejemplo, vamos a saltar, es el de la constelación metafórica, que tiene que ver con la relación matrilineal madres e hijas, ¿no? Ahí hay como una especie de transmisión de sabiduría, y el poema La resignación, de Juana Foulis, es otro poema muy lindo en el que, bueno, hay una... se construye una voz poética que le habla a la madre, ¿no? Y le dice, en esta, bueno, voy a leer el fragmento, ¿no? Sí, solamente un pedacito. En el fondo del alma hay una perla, crucemos sin espanto el mar de nuestro llanto, que solo así podremos obtener, ¿no? Entonces, ella se dirige a la madre y a través de esta idea de la búsqueda, ¿no? De la resignación, a partir de la metáfora del mar, y la búsqueda de la perla al fondo del mismo, ¿no? Representa ese tópico de la resignación y del sufrimiento, ¿no? Que está presente ahí. Después otro eje metafórico, que también se relaciona con estas imágenes cargadas de sufrimiento, de ilusión, de resignación. Aparece la mujer como deber ser, ¿no? En muchos de los poemas. El siguiente poema, en una revista de
alta, ¿no? Dice, modérate mujer, ahoga en tu pecho la indómita pasión que te devora. No curso des al bárbaro torrente que en colosales ritmos se desborda. Rubor me causan tus ardientes frases. Ah, no te expreses con pasión tan loca. La perfecta mujer debe ser tierna, suave como un arrullo de paloma, ¿no? Y ahí aparece también, por un lado, bueno, hay una relación tensiva, por un lado entre un campo metafórico de la rebelión, ¿no? La indómita pasión, el bárbaro torrente, los colosales ritmos, las ardientes frases, y por otro lado también hay, digamos, un universo metafórico que tiene que ver con el deber ser, que tiene que ver con lo virginal, el silencio, la pureza, ¿sí? Al final del poema dice, quiero mirarte al fin transfigurada, más que un querube celestial hermosa, mostrándote de nuevo ante los hombres, libre la frente, las cadenas rotas, ¿no? Y nuevamente aparece ese juego de tensiones, ¿no? Entre lo reprimido y, digamos, la mujer norma, podríamos decir, ¿no? No podemos pensar ese poema sin ese doble juego irónico, ¿no? Y conflictivo de figuraciones. Otro eje también es el sujeto femenino deseante, que aparece en muchos poemas. En el poema de Elvira Palacios de Sorraquín, por ejemplo, Primavera ya llegas, es un poema que aparentemente es una celebración de la naturaleza, pero luego en el poema se va dando cuenta de cierta expresión, digamos, erótica, de deseo, de un sujeto deseante, ¿no? Voy a leer un fragmento. Primavera ya llegas, lo adivino en esta ansia indecisa y secreta de que soy prisionera. Y es mi sangre encendida, renovada de afanes, la que corre alocada por mis venas henchidas, ¿no? Hablamos de esta imagen de la locura, ¿no? La que corre alocada, ¿no? Después otro eje también es del amor desmitificado, ¿no? Por ejemplo, en uno de los poemas que se titula La mujer, de Rosario Puebla de Godoy, dice, qué sendero escabroso y desolado, pobre mujer, aquel en que caminas, tu cabeza inclinas. Tu ilusión se ha convertido en ruinas, y el suelo tan ingrato se ha tornado, que si siembras amor, nacen espinas. De la esperanza, la radiante estrella, en tus horas de penas y de dudas, cruza fugaz, cual vívida centella. Tú nunca el rostro de la dicha has visto, pues el hombre te besa como Judas para crucificarte como a Cristo, ¿no? Y ahí aparece la imagen de la crucifixión, la imagen cristiana, pero que también da cuenta, digamos, de un poco de un ciclo, digamos, del amor que tiene que ver con la entrega, la muerte y el renacimiento, ¿no? O sea, está presente también la traición. La configuración de una imagen de mujer temeraria y dueña de su destino, como en el poema Guerrera de María Torres Frías, voy a leer un pedacito. Alerta corazón, presta el escudo, que el fiero instante del peligro avanza, y ya suenan los bélicos clarines llamando a la batalla. ¿Dudas acaso? ¿Tiemblas? Oh, cuidado, nunca el guerrero sin valor desmaya. Presto, presto a la lid, y ojalá tornes con verdes lauros y triunfantes palmas, ¿no? Y ahí aparece, bueno, en el título, que se titula Guerrera, aparte del poema, digamos, la evocación del guerrero, ¿no? en masculino, da cuenta de cómo hay una búsqueda de apropiación, ¿no? De esos valores que se consideraban propios del hombre, ¿no? Como la fuerza, la valentía, la confianza, hasta el último suspiro de la derrota, ¿no? En conclusión, como para redondear, digamos, para decir simplemente algunas palabras respecto de este corpus, es que expresan de alguna manera a través de este imaginario simbólico una dolorosa y profunda reflexión en torno a la condición femenina, y además una necesidad de autorrepresentarse y de alguna manera denunciar y protestar, ¿no? La situación y la condición de la mujer, complejizar, digamos,
esa construcción imaginaria, ¿no? de lo que es la mujer de ese periodo, ¿no? Por eso las figuras de liberación, de pasión desbordante, de coraje y aventura, de deseo, de conocimiento, de locura incontenible, de mirada conquistadora, de impulsos secretos, ¿no? Construyen una subjetividad que reconfigura la feminidad patriarcal, y por lo tanto son estas poetas precursoras las que abrieron, digamos, el camino de una tradición subversiva que actualmente se encuentra consolidada. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Josefina. Vamos a escuchar ahora a Alicia Lorenzo y Victoria Vivanco, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Su trabajo, Identidades y Alteridades Corpóreas en el Teatro Argentino, Vicenta Gambaro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, en nuestro trabajo abarcamos o intentamos analizar sucintamente 4 obras de Griselda Gámbaro, teniendo en claro que el enfoque sobre la identidad y sobre la construcción de la corporeidad política en el teatro gambariano es central. Así que vamos a dar comienzo a nuestra exposición. Bueno, sabemos que su producción teatral comienza en el año 1963 con Las Paredes y culmina en el año 2012 con El Don. Al referirse a la identidad, Gámbaro afirma: esta nos viene de nuestra inserción en el mundo, de la mirada que lancemos a ese mundo intentando desentrañar sus riquezas, sus carencias, sus conflictos. De esta manera, en su escritura se aborda la identidad-alteridad, estableciendo diálogos con la memoria, con los cuerpos, con el poder. En El Nombre, que es la primera obra a la que voy a hacer referencia, una mujer que claramente interpela al colectivo de mujeres de la sociedad argentina de aquel entonces es objeto de la anulación total de su identidad. Gámbaro, según Patrice Pavis, en su Diccionario del Teatro, nos acerca al teatro de mujeres, es decir, hecho por mujeres y con una temática para mujeres, nos introduce en una conceptualización con una centralidad en el teatro hecho para ellas y a una forma particular de abordar la escritura y la puesta en escena desde esta problemática. Como parte del movimiento de teatro independiente Teatro de Hoy, la autora coloca en escena la delación de un cuerpo femenino, poniendo en evidencia la naturalización de la violencia dentro de espacios sociales que no deberían resultar violentos para los cuerpos que los habitan. En este caso, el hogar, las personas que lo conforman, que son cercanas a María, protagonista de la obra, serán aquellos personajes que generarán este oxímoron y que llevarán a cabo la borradura de su nombre. Precisamente, a través del uso de la palabra, herramienta sistémica de creación y de destrucción de todo aquello que queremos visibilizar o invisibilizar. El nombre porta cargas históricas, culturales, simbólicas, habita un cuerpo, lo define. Significa ni más ni menos que nuestro ser en unas pocas letras ordenadas. Es también la designación de un otro sobre nosotros. Intangible cuando lo pronunciamos, pero tangible sobre el cuerpo que lo hace carne. El nombre es precisamente esa línea que dibuja los bordes de nuestros cuerpos. Gámbaro compuso esta breve pieza teatral de un solo personaje cuando las sombras del horror comenzaban a instalarse. Advirtió que la despersonalización sería el inicio de la tortura. Entonces volcó ese terror en esta producción de una potencia espectacular. De manera metafórica y sin un marco específico, Gámbaro nombró lo innombrable. Sin tiempo y sin espacio, eso claramente poco importa cuando se tratan temas universales, abarca la quita de identidad, el sojuzgamiento, la relación entre amo y esclavo, sin necesitar de grandes villanos ni de grandes movimientos. El poder que ejercen personas sobre otras existe hoy y continúa manifestándose de maneras diversas, y mientras hacemos un gran esfuerzo por sacudir y retorcer el lenguaje, tal vez no nos hemos dado cuenta de que las palabras también pueden dibujar en nuestra boca pequeñas jaulas. Preguntamos entonces, ¿quién es adentro, quién es afuera? La respuesta es tan clara como irreverente. No es necesario completar todos los silencios que aún habitan nuestra realidad. En El Nombre, la obra El Nombre resiste el paso del tiempo, mantiene una contemporaneidad que nos muestra las mismas miserias humanas. María será Ernestina y Ernestina serán todas las mujeres sometidas a la violencia simbólica y corpórea de esta sociedad.
Bueno, y a continuación voy a hacer referencia a una cita que sí es importante. La señora me dijo, ¿cómo te llamas? Es lo primero que te preguntan porque necesitan saber cómo se llama una. Tiran el nombre y uno debe correr detrás. Señora, María, le dije, le gustó el nombre, pero me lo cambió. ¿Y por qué no? ¿Qué importancia tiene el nombre? Bien, ahora voy a hacer referencia al Despojamiento, que es una obra que también se escribió en el año 1974 y que tiene grandes similitudes con el nombre. Bien, al igual entonces que en la obra precedente, se escribió en tiempos que anticipaban la última y más terrible dictadura de nuestro país. Y teniendo en cuenta otra vez la relación con el teatro por la identidad, en la obra podemos observar claramente las consecuencias de la violencia simbólica sobre un cuerpo que potencialmente es todos los cuerpos. Nuevamente, a través de un monólogo en el que aparece el discurso y el accionar masculino de quienes violentan a la protagonista, las relaciones de dominación se ponen en evidencia. La mujer, quien no tiene nombre, espera para una audición a la que acude con unas fotos en las que supuestamente tiene que hacer gala de sus atributos femeninos. Ella es solo objeto de deseo y de exposición, pero su imagen y su vestimenta no concuerdan con este momento aludido. En la sala de espera todo el tiempo recuerda su lugar y sus obligaciones como mujer del hogar a través de la voz de Pepe, su marido, quien la sojuzga de todas las formas posibles, incluso hasta utilizando la violencia física. Al respecto, y parafraseando a Pierre Bourdieu, sabemos que las fuerzas de dominación, las relaciones de fuerzas objetivas del mercado lingüístico, se ejercen en todas las situaciones precisamente a través del intercambio lingüístico. Y esto puede ser un gran tema de discusión, ¿no? Precisamente a lo largo de toda la obra, el juego ante lo dicho y lo no dicho, las palabras de una mujer, la voz de Pepe y la violencia ejercida de un hombre desconocido generan un claro fenómeno de extrañamiento que rearticula la pérdida de todo sentido, dando redundancia en esto, ¿no? Bien, ejemplificando lo mencionado, podríamos considerar que la identidad de la protagonista se compone dicotómicamente en el escenario, por un lado, a través de un discurso que la incluye y que simultáneamente la excluye, y por otro, a través de la mostración gradual de la pérdida de identidad de ese cuerpo violentado y que paulatinamente va siendo despojado de un zapato, de un aro, de su cartera, de su propia identidad que todo el tiempo intenta ser recuperada a través de la propia voz doliente. La violencia simbólica se expresa no solo a través del poder depositado en el opresor, sino también en la propia interacción con la corporeidad desvalida que solo puede constituirse identitariamente a través de un grito o de un silencio perpetuo. Doy lugar ahora a mi compañera. Bien, queríamos mencionar el tema de los cuerpos de los desaparecidos, que aparece en un libreto para ópera de cámara con música de Gerardo Gandini, donde Griselda Gámbaro recupera el mito de Orfeo, musicalizado por Claudio Monteverdi sobre un poema de Alessandro Strillo. Después de 10 años de represión y muerte con la dictadura argentina, Griselda compone este drama y basado fundamentalmente en el mito de Orfeo en dos aspectos, la música por un lado y la muerte de Eurídice por otro. Pero ella se expande intertextualmente con otros autores como Dante, que aparece en los interludios, Elsa Morante y Rainer Maria Rilke. Este Orfeo gambariano va a emprender un viaje de búsqueda y para ello va a recorrer los espacios del error, ¿no? Son espacios donde se impone la negación, la complicidad y el silencio. La presencia fantasmática del desaparecido, en este caso es Teresa, la mujer que él busca, reclama memoria, verdad y justicia. Por eso el leitmotiv de la obra va a ser precisamente ese, ¿no? Memoria, memoria, casa de pena. El cuerpo despojado, descarnado, habita en ciertos lugares tétricos, ¿no? Como el loquero o el infierno. Es una sombra que vaga, inquieta o asiste a banquetes donde no puede saciar ni el hambre ni la sed, porque lo que necesita es hambre y sed de justicia. Entonces al principio aparece como un bulto, como una cualquiera, y Juan, este Orfeo Juan, va recomponiendo la imagen, va reconstruyendo el cuerpo, un cuerpo inocente que ha padecido los efectos de la tortura y de la muerte, y que necesita ser reconocido y recuperado para no morir definitivamente.
Entonces, La Casa sin sosiego es una pieza que va a girar alrededor de la voz y de la mirada, ¿no? Es decir, la voz aparece con diferentes matices, grito, gemido, susurros, sonidos, muy habitual esto en la dramaturgia de Gámbaro, ¿no? Que nos van, estos matices, digo, de la voz nos van a trasladar a los círculos del inframundo. Y por otro lado, Teresa va a ser la voz de los sin voz, ¿no? Que va a reiterar ese memoria, memoria, casa de pena. Pero es el muerto que necesita de los vivos, porque necesita la mirada del otro para comprometerse. Y por otro lado van a estar los que no miran, ¿no? Es decir, los que no reconocen, como dicen los parroquianos del bar cuando Juan Orfeo va interrogando, ¿no? Nada recordamos porque no miramos. Entonces, todo ese mundo del horror le imponen a Gámbaro ciertas limitaciones del lenguaje, por eso ella necesita otros dispositivos artísticos. Y entonces, ¿a quién acude? Al mito, a la música y a la poesía, que de alguna manera le van a permitir nombrar lo innombrable. Bien, en cuanto a la otra obra que queríamos recuperar para este trabajo, es la reversión que hace Griselda Gámbaro de La señora Macbeth, ¿no? Es decir, donde se actualiza el tema y se lo traslada a nuestra propia identidad. ¿Sí? Macbeth no aparece como personaje, pero está inscrito en el cuerpo de la señora, ¿no? Es un cuerpo que se debate consigo misma. Hay una mujer ambigua que es interpelada es ella, la protagonista de Las tres brujas, nada más, ¿no? Y hay, tanto en unas como en otras, esa ambigüedad, sufren un proceso de degradación que se manifiesta físicamente a través de por ejemplo, en la señora a través de las ojeras, de las venas a flor de piel, de las manchas, que no son otra cosa que una exteriorización del mal, de la culpa que la carcome. Y en el caso de las brujas aparecen las lenguas torpes, oxidadas, ¿no? Sí, un proceso de degradación, de oxidación de estos personajes. Y hay un vaciamiento de la propia identidad que nos va a mostrar un cuerpo totalmente al desnudo, ¿no? Es decir, el poder, que era el gran tema de la obra de Shakespeare, acá, y eso me parece que es el gran acierto de Griselda, ¿no? Da paso a una introspección del alma y del cuerpo femeninos, ¿no? Es decir, hay inconsistencias, contradicciones del ánimo que la van llevando a un delirio, ¿no? Y que va a desembocar en el antídoto mortal del olvido, ¿no? Del olvido, memoria, olvido, ese juego aparece siempre. Y también aquí, como en la otra pieza, la voz acumula diversos registros, ¿no? Que en este caso van dando cuenta de la fragmentación corporal del personaje. Acá no solo hay palabras, hay aullidos, hay graznidos, animales, ¿no? También hay susurros, que de alguna forma están dando cuenta de todo el desconcierto, de toda la alteración que va fluctuando en el ánimo de esta mujer, y que Griselda ha acomodado muy bien, porque el espacio escénico está ocupado por un tobogán que se mueve, ¿no? Forma parte del escenario y que, bueno, de alguna manera también está mostrando esas fluctuaciones del propio personaje. La sexualidad y el poder se entrelazan en una red compleja, dice Dilelo en su trabajo, dice, y el cuerpo es su territorio. Es decir, efectivamente, el cuerpo de la señora, en el cuerpo de la señora, se instalan todas las tensiones que gradualmente se van intensificando en el escenario. Entonces aparecen en ella ese debate entre lo masculino y femenino, entre la esterilidad, quiero hijos, no quiero hijos, y la fecundidad, ¿no? Entre la cordura y la locura, entre la memoria y el olvido, como decíamos antes, y también entre la mismidad y la otredad. Bueno, para terminar entonces, vemos que en la dramaturgia gambariana aparecen estos cuerpos defectuosos, estos cuerpos desaparecidos, los cuerpos marginados, estos cuerpos que no importan, ¿no? Como dice Butler, pero que están presentes en toda la dramaturgia gambariana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Alicia y Victoria. Ahora, yo misma, Nilda Redondo, voy a leerles el trabajo La masacre de Trelew, lecturas y tradiciones encontradas. Yo soy, como les dije, de la Universidad Nacional de La Pampa. Es un homenaje, lógicamente, a los 50 años de la masacre de Trelew. El 22 de agosto de 1972 se produjo la masacre de Trelew, en la que se asesinaron a 16 presas políticas pertenecientes a las tres principales organizaciones revolucionarias armadas de esa época, el PRT-RP, FARC y Montoneros. Era presidente de facto el dictador Lanusse, su ministro del Interior Arturo Monroy. La masacre coronaba un proceso represivo que anticipaba el terrorismo de Estado a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Esta masacre era la culminación de una escalada represiva llevada adelante por la dictadura de Lanusse desde 1971, año en el que avanza con la práctica de secuestro y desaparición de personas a manos de escuadrones de la muerte. Claro que la situación que se vivía era diversa de la que comenzó a pergeñarse desde 1973. El Cordobazo, producido el 29 de mayo de 1969, había sido una insurrección obrero-estudiantil que potenció el ascenso de la lucha revolucionaria. Entonces, cuando logran fugarse de la cárcel de Trelew 6 altos dirigentes de las organizaciones guerrilleras de nuestro país, Enrique Gorriarán Merlo, Mario Roberto Santucho, Domingo Mena, todos del PRT-RP, Marco Zaptinsky, Roberto Quieto de las FARC y Fernando Vaca Narvaja Montonero, se lo considera un triunfo porque esos cuadros políticos se irían a reinsertar en la lucha revolucionaria. La masacre de los 16 presas produce indignación y solidaridad, además afán de justicia. En algunos casos, deseos de venganza, pero fundamentalmente ellas serán los héroes, las héroas, y a su vez los mártires y las mártires de Trelew, es decir, su muerte no habrá sido en vano, su sangre derramada será vengada, pero además impulsará hacia arriba la aspiración por el socialismo. La fuga había sido pergeñada por las organizaciones revolucionarias a las que pertenecían los prisioneros y las prisioneras. Inicialmente se fugarían 120 de ellas, pudieron salir 25, 6 se fugaron y 19 quedaron en el aeropuerto de Trelew, porque no llegaron a tiempo quienes debían transportarlos. Realizaron entonces una conferencia de prensa en el aeropuerto, representados por Mariano Pujadas, Pedro Bonet y María Antonia Berger. Se rindieron. Pidieron como condición ser acompañadas por el juez y su abogado, a la vez que revisados por médicos. Evitaban la tortura. Entregaron las armas, pero lo prometido no se cumplió. No fueron retornados al penal de Rawson, sino llevados a la base naval Almirante Sar, ubicada en Trelew, lugar en el que se perpetraría la masacre. De esta conferencia se tienen los registros de la prensa local, y en base a ella Raimundo Gleiser, del PRT, Raimundo Gleiser, con el cine de base, realizó un breve documental que sirvió para reproducir el carácter de la rendición y a su vez la vitalidad política que portaban los 19 prisioneras. Lo tituló Ni olvido ni perdón, poniendo así en superficie el tono de la época, no de derrota sino de embravecimiento. La masacre de Trelew despertó una indignación inmediata en la ciudad misma, como en distintas partes del mundo occidental. Aceleró el permiso de Allende, presidente socialista chileno que había dado asilo a los 6 fugados, para que salieran desde Chile a Cuba. En la Argentina se activaron las vías clandestinas de comunicación. Así debieron hacerlo porque la dictadura estableció no solo cerrada censura respecto de los relatos de los defensores de las víctimas, sino que difundió la versión oficial estatal que culpaba a los terroristas, las terroristas, haciendo foco en Mariano Pujadas como atacante del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, y presentando a los guerrilleros, las guerrilleras, presos e inermes como suicidas. Un papel muy significativo cumplieron los abogados defensores de presas políticas, especialmente en Trelew, Mario Abel Amaya, abogado de presos políticos, presas políticas, vicepresidente del Comité de la Unión Cívica Radical en el Chubut. Él fue mediador entre las fuerzas de represión y los guerrilleros, las guerrilleras fugadas de Rawson el 15 de agosto de 1972.
El 16 de agosto, los abogados de algunos prisioneros, algunas prisioneros, trataron de llegar a Trelew en remises, pero tropezaron con un cerco militar que les impidió acercarse a la ciudad. El mismo día, Amaya, Hipólito, Solari y Irigoyen, desde Rawson, intentaron visitar a los presos, las presas, pero las autoridades militares les informaron que no sería posible. Luego de la masacre, Mario Hernández, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Galde, Gustavo Roca, Roberto Similaria y César Quirós fueron defensores de los sobrevivientes, Ricardo Aydar, Alberto Camps y la sobreviviente María Antonia Berger. Difundieron sus relatos, declaraciones respecto de la masacre en conferencia de prensa dada el 8 de septiembre de 1972. Esta información circuló de mano en mano en texto mimeografiado de septiembre de 1972, firmado por Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos. En el mes de la masacre, la Junta de Comandantes y Jefes emitió un documento en el que se indicaba que respecto de Rawson y Trelew solo se habrían de publicar los comunicados oficiales. Ordenaba la detención y la disposición al Poder Ejecutivo de toda persona que enjuiciase a las Fuerzas Armadas, y además ordenaba programar las medidas para evitar que el traslado y entierro de los restos de los muertos y de las muertas en Rawson se transformasen en actos de proselitismo subversivo. En este marco, las víctimas fueron enviadas a sus respectivos lugares de origen, donde fueron veladas, salvo Ana María Villarreal de Santucho, Eduardo Capello, ambos del PRTRP, y María Angélica Sabelli de las FARC, quienes fueron veladas ante gran público en el Partido Justicialista de Buenos Aires. Pero esto también se impidió. Las fuerzas de seguridad atacaron el velatorio, encabezados por el comisario Villar, que luego sería dirigente reconocido de las 3A. Habiendo ganado las elecciones presidenciales por el Frejuli Héctor J. Cámpora, el día de su asunción, el 25 de mayo de 1973, se produce el degotazo, y como consecuencia la liberación de los presos políticos, las presas políticas, que incluía una mayoría de presas de izquierda revolucionaria. El día anterior, Paco Urondo, ya integrado a las FARC, y también en prisión desde febrero de ese año, realiza una entrevista a los sobrevivientes, las sobrevivientes de Trelew. Fragmentos aparecerán en la revista Crisis, número 4 de agosto del 73, y la editorial Crisis publicará la revista bajo el nombre de La Patria Fusilada. Esta entrevista está enmarcada por 2 poemas de Juan Gelman, Condiciones y Gloria. En la edición de Crisis de 1973, la entrevista está precedida por Ubicación, texto en el que los editores preguntan a Paco respecto a las circunstancias en las que realizó la tarea, y Paco destaca que sintió una gran necesidad de cuidar a los sobrevivientes, las sobrevivientes, que tenía que ser delicado con ellos, con ellas, porque eran prácticos y asumían el mandato de contar lo sucedido con una convicción absoluta. Durante la dictadura, ellos serían también masacrados y desaparecidos. Tomás Heroy Martínez, en ese tiempo periodista de Panorama y empleado en la editorial Abril, publica en Gránica a fines de agosto de 1973 la Pasión según Trelew, en la que recupera la solidaridad del pueblo de Trelew con los presos, las presas revolucionarias, y luego víctimas de la masacre. Dice el autor en el prólogo a la edición de 1997, que alcanzó 5 ediciones hasta que fuera prohibida en noviembre de 1973 por decreto municipal de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los capítulos más significativos es titulado En estado de comuna, en el que Martínez nos cuenta cómo el pueblo se ilumina, reacciona, toma conciencia de que debe rebelarse luego de la detención de 16 de los integrantes del pueblo que habían sido representantes y solidarios con los y las presos políticos, presas políticas. En agosto de 1973, Humberto Constantini, del PRT, publica también en Gránica Libro de Trelew, en el que se hace un relato épico de la muerte de Víctor Fernández Palmeiro, responsable de la ejecución el 30 de abril de 1973 del contraalmirante Ernest Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando la masacre, y encargado de leer por la televisión la más oficial de las versiones oficiales respecto de los hechos. Constantini destaca que se trata de una acción de la cual se responsabiliza al RP-22 y que eso es justicia popular. Considera que la asunción del gobierno popular no ha significado cambio. Al finalizar el libro se recuerda que los asesinos, los ocultadores de los asesinos todavía están en libertad, y que los hombres nuevos son otra vez llamados, dice él, delincuentes por los usurpadores del poder. Los combatientes otra vez son llamados enemigos de extrema peligrosidad.
y que el pueblo ha sido asesinado por los sirvientes de la burguesía desde el palco de Ezeiza. Al año de la masacre, la revista del FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo, Nuevo Hombre, publica un número especial para recordar a los héroes, las héroas de Trelew, y realizar la lectura del momento de avance de la derecha peronista que ya se está viviendo desde otra masacre, la de Ezeiza, ocurrida el 20 de junio del 73. La producción de Nuevo Hombre es estético-política, se alternan reportajes con cartas de Agustín Tosco, René Salamanca, Gregorio Flores, Manfredo Sabelli, Tomás Eloy Martínez, Paco Brondo, poemas de Miguel Ángel Bustos, Juan Gelman, una profunda reflexión de Haroldo Conti, las ilustraciones y la organización de las fotos de grabados y pinturas han estado en manos de Felipe Noé, Oscar Esmoge, León Ferrari, Ricardo Carpani, Margarita Pasca. El 25 de mayo del 73 ha asumido el gobierno del Prejuli. Hay sectores revolucionarios que tienen expectativas en este gobierno, en particular Montoneros. La pregunta que hace la revista Nuevo Hombre se dirige a la exigencia de la investigación y juicio por todos los crímenes cometidos por la dictadura y en particular el de la masacre de Trelew. Además, si se tiene expectativas respecto de la realización de la justicia en los representantes del Parlamento y en la justicia estatal, o si se prefiere la justicia popular. El 22 de agosto de 1974, para el segundo aniversario de la masacre de Trelew, el Grupo Barrilete y el Frente de Trabajadores de la Cultura realizan el informe sobre Trelew, que apenas distribuido es secuestrado de los kioscos por orden de las 3A, y todos los autores, la autora, quedan amenazadas de muerte a través de una solicitada publicada por esa organización paraestatal de la derecha peronista. Esta amenaza se cumplió. Unos fueron asesinados por la 3A, como Silvio Frondizi, secuestrados, secuestradas, desaparecidos, desaparecidas, como Roberto Santoro, Haroldo Conti, salvaron su vida solo aquellos que pudieron exiliarse. La mayoría de estos escritores, escritoras, poetas, estaban vinculados al PRT-RP o al FAS, como Eduardo Luis Duhalde, a través del peronismo revolucionario. Algunos, como Cito Lema y Lessig, pertenecían al RP 22 de agosto. El tono político del informe sobre Trelew es de guerra. La justicia que se reivindica es estrictamente la popular, emanada del pueblo en armas, y se considera que el enfrentamiento con el capitalismo y la lucha por el socialismo deben ser absolutas, como escribe Silvio Frondizi. El 12 de octubre de 2012, 40 años después, en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, donde se desarrolló el debate del juicio desde su inicio en mayo del 2012, ante una multitud, el presidente del Tribunal Oral Federal, Comodoro Rivadavia, leyó el veredicto. Absoluciones para Rubén Paganini y Jorge Bautista, y prisión perpetua, inhabilitación absoluta, Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marambilla. Y estos delitos fueron declarados de lesa humanidad. En las primeras filas estaban los familiares de las víctimas, arriba integrantes de ISO, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, de madres y abuelas de Plaza de Mayo. El fallo realiza un pedido de extradición del militar retirado Roberto Bravo a Estados Unidos. Ya en el 2008 la justicia del estado de Florida había denegado esta extradición, pero ahora podría insistirse al ser declarados delitos de lesa humanidad. El 19 de marzo de 2014 la Cámara de Casación confirmó las condenas y anuló las absoluciones. El 21 de octubre del 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales acompañó la presentación de una demanda civil realizada por el Centro por la Justicia y Rendición de Cuentas, en representación de familiares de 4 víctimas de la masacre, mientras se espera que se pronuncie la justicia de Estados Unidos sobre la extradición de Bravo. Y la demanda civil, esta se va a realizar en una corte del Distrito del Sur de Florida de Estados Unidos. Y el 2 de julio del 2022, pocos días antes de que se cumplieran los 50 años de la masacre de Trelew, el exmarino Roberto Bravo fue declarado responsable de crímenes ejecutados en la base Almirante Sá. La voz de los sobrevivientes de Trelew. En su nota titulada así el 18 de septiembre de 2012, aparecida en página 12, Ailín Bulentín comparte con nosotras el impacto que les produce escuchar las voces de Aidar, Camps y del Her, que vuelven a resonar en el momento del juicio 40 años después de la masacre, gracias a la grabación realizada por el director de cine y sonidista José Kuchmir para una película que finalmente Pino Solanas no editó. Esta perdurabilidad de las voces testimoniantes pone de manifiesto la persistencia del hilo rojo de la resistencia contra las versiones oficiales dominantes de la historia, las voces de los vencedores.
Walter Benjamin dijo que el enemigo no dejaba de vencer. También es una verdad que los oprimidos no dejan de resistir y de oponerse. Sus voces se distribuyen a lo largo del tiempo, nutridas por las redes clandestinas de solidaridad y de convicción política orientadas hacia una sociedad más justa. Configuran una polifonía del lado del campo popular, puesto que estas voces, como vimos, no son homogéneas, debaten entre sí, aunque a su vez se alimentan. La potencia de la palabra enunciada por el sobreviviente, la sobreviviente de una masacre, de la catástrofe, sobreviviente al genocidio, es inconmensurable, puesto que las diversas maneras de llegar hasta nuestro presente, escritas en prosa, en poemas, en crónicas, en cine, grabadas en imágenes, en la presencia situada de las hijas y los hijos de los héroes de Trelew, hace que se pueda tener una esperanza en la justicia. Nada más, muchas gracias. Bueno, con eso concluye esta mesa. Les agradecemos a todos. La grabación se va a subir al canal de YouTube de la facultad, para el que quiera revisarla. Sin más, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas, todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno. Bueno, loco. ¿Cómo dice Nilda, perdón? Está silenciada. A ver. Entonces ahora mando la planilla como me pidieron, al correo electrónico institucional, ¿no es cierto? Así es, al correo electrónico de el Congreso. Ahora se lo anoto. Un No, yo lo segundito. tengo, no Ah, hay ¿lo tiene? problema. Ah, Yo perfecto. lo tengo acá a mano, así que yo me encargo. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, chao, hasta luego. No, ya está.